Gracias por vernos el día de hoy. Este es nuestro primer Tech Day del año, así que espero estés preparado para conocer este gran tema del día de hoy. El tema que abordaremos es... Así que prepara papel y pluma porque no vas a querer perderte ningún dato importante acerca de este tema. Bienvenido a Tech Day. Soy Fernando Arambarri de Omron y el día de hoy vamos a revisar el tema la importancia de seguridad en maquinaria. Comencemos. Primero hay que hacer un análisis de la distribución de accidentes en México para ver por qué es tan importante implementar seguridad en maquinaria. Según las estadísticas del IMSS, cada día tenemos 1,446 accidentes de trabajo. Y eso en total al año nos da 1,364 defunciones. 27,000 personas pierden una parte de su cuerpo y eso nos da un total de 3 y 4 muertes al día en promedio en los últimos años. Para la parte de incapacidades son 63 incapacidades diarias. Y ahora, ¿cuál es el top de accidentabilidad? ¿Cuáles son las principales actividades en las que nos podemos accidentar? Primero que nada, industrias de la transformación, operadores de maquinaria industrial, fallas al asegurar o prevenir y falta de atención a los alrededores. Esto es algo muy común en la industria manufacturera, en la industria de producción masiva, ya que los trabajadores se encuentran realizando actividades constantemente repetitivas. Por lo tanto, pueden tener algo que llamamos ceguera del taller y no darse cuenta de un peligro o ganar mucha confianza al interactuar con la máquina, cosa que puede intervenir con esto y hacer más factible un accidente. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de un accidente? Siempre que hay algún tipo de accidente o incidente, siempre vemos los costos más inmediatos, los que suceden al momento. ¿Cuáles son? Primero, una indemnización de 5,000 días por defunción, que es lo que marca la ley, que son alrededor de 350,500 pesos mexicanos. Un costo promedio de accidente no fatal ronda en los 200,000 pesos. Y aunado a esto se tiene que hacer un paro de operaciones, la investigación y supervisión por la parte de la autoridad, que es la Secretaría del Trabajo. Estos serían los costos más inmediatos que veríamos. Sin embargo, hay costos que no vemos y que nos van a repercutir posterior al accidente. Y esto vendría siendo lo que está todo escondido debajo del iceberg. El primero es el daño al equipo o herramientas. Aparte del daño al trabajador, el equipo puede sufrir algún desperfecto que se tenga que ir a mantenimiento y esto puede retrasar aún más el regreso a operaciones después de la investigación por parte de la autoridad. Pérdidas de producción causadas precisamente por el daño a equipos. Hay que reemplazar al trabajador, ya sea internamente o conseguir externamente un nuevo trabajador. Esto involucra contratar a alguien nuevo, entrenarlo, esperar ese tiempo de entrenamiento y posteriormente integrarlo a la línea de producción. Cabe resaltar que si es algún trabajador que era compañero de la persona accidentada, no va a tener la misma confianza al operar la máquina porque va a existir un miedo. Entonces puede que la productividad no sea la misma que existía anteriormente. Multas por parte de la autoridad, también puede ser demandas por parte de la familia del accidentado y la imagen pública puede quedar severamente dañada. Esto es en empresas grandes que tengamos contratos transnacionales con otras empresas, se pueden cancelar este tipo de contratos, ¿no? Por la mala imagen que nos puede dar un accidente y esto se traduce nuevamente en pérdida de efectivo, pérdida de contratos. Con esto nos damos cuenta que implementar seguridad de maquinaria es una oportunidad de evitar estos gastos, es una oportunidad de mejorar procesos y también incluso de mejorar productividad. Nunca debemos ver la seguridad de maquinaria como un costo, sino como una inversión a largo plazo. Para implementar seguridad de maquinaria existen diferentes normas, pero ¿cuáles son? ¿Qué debo de seguir? Principalmente debo seguir las regulaciones que están dadas por cada país. En el caso de Estados Unidos sería la OSHA, en el caso de México es la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que también nos da las normas oficiales mexicanas, son las que tenemos que cumplir. Sin embargo, las normas oficiales mexicanas muchas veces no tienen un marco de referencia con respecto a estándares internacionales, porque al momento de su creación estos estándares internacionales no existían. Por lo tanto, en Omron tratamos de girar a lo que son las normas ISO. En este caso, ISO 12100 para análisis de riesgos e ISO 13849-1 para la remediación de las máquinas.
Y precisamente vamos a hablar un poco más de ISO 13849-1. Vamos a hablar en términos generales en qué consiste la norma y cómo nos puede ayudar a reducir los niveles de riesgo de nuestras máquinas. Para eso primero hay que comprender lo que es el ciclo de seguridad de maquinaria, y este es un ciclo donde Omron podemos apoyarlos en todo el ciclo o por partes. ¿En qué consiste? En la evaluación en sitio de las máquinas, un experto tiene que ir a la máquina, tiene que revisar cuáles son las fuentes potenciales de peligro, tiene que revisar el tiempo de vida de la máquina, tiempos de parada, fuentes de energía, quién está operando de la máquina. Posteriormente a esto se tiene que hacer una identificación del nivel de riesgos, es decir, que evaluemos si estos riesgos son un riesgo bajo, medio o alto. Posterior a este estudio hay que hacer el diseño o ingeniería, que es proponer una solución, que una solución puede consistir en diseñar toda la máquina nuevamente, en agregar elementos de protección, en cambiar algún procedimiento de la operación de la máquina, etc. Instalación del equipo o de la solución que se propuso. Validación que lo que se instaló efectivamente redujo el nivel de riesgo al nivel de riesgo deseado. Y finalmente, el entrenamiento. El entrenamiento es una parte crucial, ya que los nuevos operadores o los operadores tienen que convivir con nuevos elementos que antes no existían, con nuevos procedimientos, por lo que ellos estén enterados de estos cambios y de estos nuevos procesos, ayudará mucho que la productividad se mantenga. Y finalmente vemos que esto es un ciclo que se tiene que repetir constantemente. ¿Por qué? Porque el cambio es inevitable. El cambio, principalmente por desgaste de las máquinas, siempre va a existir. También puede haber cambio de operaciones, de productos, cambio de personas incluso. Entonces, esto es algo que hay que hacer regularmente. Y para empezar con esto, siempre necesitamos tener un foro diverso de personas a la hora de empezar a hablar de una solución. ¿Por qué tenemos que tener a diversas personas? Porque siempre hay que alcanzar diversos objetivos y puede que los objetivos de seguridad, de mantenimiento y de producción no sean los mismos. Lo que sí siempre tiene que haber en común es buscar la protección de las personas. Es por eso que tenemos que hacer este tipo de foro con las personas de producción, como ya se mencionó, las personas de calidad, operadores de material que también están en contacto con las máquinas, los ingenieros, personal de mantenimiento, gerentes de seguridad, especialistas técnicos, los operadores de maquinaria que están día a día tras la máquina y también los supervisores. Como mencioné anteriormente, cada uno puede aportar diferentes puntos de vista. No es lo mismo un operador de maquinaria que diariamente esté en contacto con la máquina, que tal vez tenga ceguera de taller, a tal vez un operador de la máquina aledaña o tal vez a un supervisor, un operador de material, gente que tal vez tiene otros puntos de vista, por lo que es importante siempre incluirlos a todos. Ahora, durante el análisis hay que medir el nivel de riesgo y esto se mide por tres factores. Primero, severidad del daño que me puede ocasionar, probabilidad de ocurrencia una vez que estoy expuesto al peligro y la frecuencia de exposición al peligro. Con esto determinaremos en conjunto si es un riesgo bajo, medio o alto. Y esto lo podemos hacer muy sencillamente con una tabla que nos da la ISO. Primero hay que evaluar cada función de seguridad. Yo inicio en el punto negro y evalúo para una actividad, por ejemplo, colocar la pieza en la máquina. Severidad. S1 es un daño leve, un daño reversible. S2 es un daño irreversible o la misma muerte. La diferencia entre S1 y S2 puede ser una fractura. Por ejemplo, voy a evaluar si en la prensa, al colocar la pieza, si me accidento, ¿qué puede pasar? Pues puedo perder un miembro. Por lo tanto, será un daño irreversible S2. Frecuencia de exposición. ¿Qué tanto me expongo a ese peligro? F1 es pocas veces por turno, tal vez una vez, dos veces, o que el tiempo de exposición al peligro es muy corto. Y F2, que constantemente me estoy exponiendo al peligro o que el tiempo de exposición es muy largo. En este caso de la prensa, constantemente coloco piezas, supongamos que es un F2. Y P es la probabilidad de ocurrencia. P1 es que una vez expuesto al peligro me puedo salvar. ¿Cómo? Porque yo me muevo más rápido que la máquina
o porque hay algún elemento de protección que pueda detener esa máquina. P2 es que una vez expuesto me voy a accidentar porque la máquina es muy rápida o no hay ningún elemento que pueda frenar la máquina. En el caso de la prensa, supongamos que no tiene ningún elemento como cortinas de seguridad, entonces daría P2. Y siguiendo la línea, vamos a ver que tengo como resultado un Performance Level R, E. El Performance Level requerido de la máquina quiere decir que yo necesito una solución igual de grande que un Performance Level E. Y esto lo podemos traducir como el nivel de riesgo. Por ejemplo, un Performance Level A y B sería un riesgo bajo, por lo tanto mi solución no requeriría ser tan robusta o tan sofisticada. Un Performance Level C sería un riesgo medio y un Performance Level D o E ya son riesgos altos. Para la solución aplicaremos algo que se llama jerarquías de control, que son medidas para mitigar el riesgo que van desde lo más efectivo a lo menos efectivo. Principalmente lo más efectivo es el diseño. Diseñar la máquina segura desde el inicio, contemplar la parte de seguridad, ver que no existan peligros expuestos tal vez. Esto siempre será lo más efectivo. Sin embargo, muchas veces nos afrontamos a que las máquinas vienen ya construidas y puede que este punto no haya sido tomado en cuenta. Lo segundo es colocar guardas fijas, eliminar las zonas de acceso al peligro. ¿Cuál es la desventaja de esto? Que muchas veces, por mismo proceso, hay que convivir directamente con ese peligro para poder realizar una actividad. Dos, puede que las guardas también causen cierta fatiga en el operador, interfieran con el tema de productividad, con el tema de tiempos. Y tres, puede que estas guardas un día se retiren para un mantenimiento y no vuelvan a ser colocadas, resultando otra vez el peligro expuesto, lo cual no es tan conveniente. Siguiente es el acceso monitoreado. Es aquí donde entra la parte de seguridad funcional. Elementos que nos permiten interactuar con el peligro, pero de una manera segura. Otra vez el ejemplo, cortinas de seguridad. Me permite que yo coloque mis manos dentro de la prensa y así evitar que la prensa se accione cuando yo estoy dentro. Los escáneres de seguridad con los robots, los interlocks para las puertas, para celdas robóticas también y también para otro tipo de máquinas. Entonces, todo esto nos permite interactuar con el peligro, pero de manera segura. Medidas administrativas, como pueden ser procedimientos en el manual, como pueden ser reglamentos para la hora de operar una máquina, y el equipo de protección personal, que son las gafas, que son las botas, casco, etc. Como ver, los reglamentos, o sea, medidas administrativas y el equipo de protección personal es lo menos efectivo. ¿Por qué? Principalmente porque depende de las personas usarlo o no, depende de las personas, los descuidos que puedan ocasionar, ¿no? A pesar de que todas estas medidas se deban aplicar, puede que a veces o muchas veces no lo hagan. Por lo tanto, queremos más que nada siempre dejar estas medidas más efectivas a las máquinas, ¿no? Que por default las máquinas puedan tener estos elementos de protección. Sin embargo, no quiere decir que las medidas administrativas y el equipo de protección no sea útil. Sí se tiene que usar porque todo este conjunto de medidas nos va a dar un nivel de riesgo aceptable. Un nivel de riesgo aceptable es algo que nosotros vamos a definir de manera interna. No se puede decir que hay una máquina 100% segura, porque siempre va a haber un riesgo latente, tal vez una irresponsabilidad de alguna persona, tal vez un riesgo que no contemplamos en el análisis de riesgo. Sin embargo, lo ideal es siempre dejarlo lo más bajo posible, y esto lo determinaremos nosotros. ¿Qué son ejemplos de jerarquías de control? Por ejemplo, tenemos el peligro de aplastamiento por este cilindro que sube y baja. El primer punto, que era el más efectivo, era la eliminación del peligro a través del diseño. Vemos que el cilindro cambia de forma, de manera que al bajar ahora ya no puede aplastar ese dedo. Eso sería lo más efectivo porque estamos eliminando el peligro como tal. Lo siguiente sería implementación de cambio o ingeniería, que aquí puede ser colocar guardas fijas o colocar equipo de seguridad funcional. ¿Cuál es la desventaja con esto? Si yo requiero, como mencionamos, trabajar con ese pistón, por ejemplo, colocar mis manos, colocar alguna pieza ahí dentro, pues las guardas fijas representan un obstáculo.
las tengo que quitar. Por lo tanto, puede que en algún mantenimiento ya no las vuelva a colocar, o puede que estarlas quitando constantemente produzca desgaste, produzca pérdida de tiempo, etcétera. Por lo tanto, sí es efectivo para eliminar el riesgo de entrada, pero a largo plazo puede que no lo sea tanto. Y finalmente, avisos de advertencia, que esto sería un procedimiento. Y bueno, el aviso de advertencia, como mencionamos, la gente puede ignorarlo o puede hacer caso, pero sin embargo muchas veces no sucede así. Por lo tanto, es menos efectivo incluso que las guardas de seguridad. Ahora, también existen veces que queremos interactuar, ¿no? Como mencionaba, accesos monitoreados. Por lo tanto, tendremos que colocar elementos de seguridad funcional. Estos elementos constan como si fuera control convencional por una entrada, por una lógica y una salida, solo que usaremos elementos de seguridad. Dentro de esta función de seguridad entran lo que llamamos arquitecturas de seguridad o categorías de seguridad, que según la EN 954 puede ser categoría B, categoría 1, categoría 2, 3 y 4, yendo desde las más básicas hasta las más complejas. Y nosotros vamos a elegir la categoría de seguridad según el sistema que queremos remediar, según el nivel de riesgo que queremos remediar. Y para explicar las categorías de seguridad vamos a hacer una homologación con diferentes estructuras que nos protegen a nosotros como personas de las adversidades. Primero que nada, una casa de campaña, una casa de madera y un edificio de oficinas. Pueden ser muy buenos homólogos, siendo la casa de campaña categoría B y 1, que son las más básicas, la casa de madera categoría 2 y el edificio de oficinas categoría 3 y 4. ¿Qué características tienen estas casas? Primero que nada, en un sistema de seguridad siempre hay que evaluar el MTTFD, Mean Time to Dangerous Failure, que es el tiempo que le toma al sistema encontrarse con una falla peligrosa que comprometa el sistema. Una falla peligrosa puede ser alguna señal que no pueda ser detectada, que no puedas avisar al sistema de seguridad con anticipación que ocurrió algo y que el sistema de seguridad no pueda parar la máquina. Supongamos que en la casa de campaña estas fallas peligrosas pueden ocurrir más rápido. ¿Por qué pueden ocurrir más rápido? Por la construcción de los elementos. La casa de campaña para sostenerse usa tubos de aluminio muy ligeros, ¿no? Que para riesgos bajos, para vientos comunes, para una lluvia común, pueden soportarlo. Sin embargo, si los ponemos a más estrés, estos tubos no van a aguantar y su tiempo de vida se va a reducir todavía más. Al contrario que si lo comparamos con una casa de madera, tenemos estos pilares de madera, donde la vida media va a ser mucho más larga. Entonces van a poder soportar mayores peligros, mayores causas del ambiente, por así decirlo, pero también en situaciones normales el tiempo de vida va a ser mucho mayor. Finalmente tenemos el edificio de oficinas, donde los componentes de construcción son mucho más robustos, en este caso son vigas de acero, ¿no? Entonces el tiempo de vida va a ser mucho mayor ya de entrada y también la capacidad de soportar las adversidades va a ser mucho mayor. ¿Cómo homologamos esto en un sistema de seguridad funcional? Con los elementos con los que está construido. Puede que la casa de campaña sean elementos que no son de seguridad como tal o elementos de baja calidad, y la casa de madera y el edificio de oficinas sean tecnologías ya dedicadas a seguridad como tal, que tienen parámetros ya medidos previamente, que sabemos que si ocurre una falla, ellos lo van a reportar, porque para eso están construidos. Lo siguiente importante en un sistema de seguridad es la cobertura de diagnóstico, que es la confiabilidad. Es un todo. Y vamos a ver que un sistema de seguridad puede autodiagnosticarse, y esa es una principal diferencia. Por ejemplo, en la casa de campaña no se hace ningún tipo de diagnóstico. Nosotros hacemos el diagnóstico cada que vamos a usar esa casa de campaña y la reparamos si es que hay algún daño. En una casa de madera, el diagnóstico se hace periódicamente según se van presentando fallas, ¿no? Que son fallas pequeñas, pero que podemos darnos cuenta y solo así tomamos acción.
En otro caso, realmente el mantenimiento es poco o es entre periodos muy largos. Sin embargo, en un edificio de oficinas, por todo lo que conlleva, los ingenieros tienen que estar haciendo revisiones periódicamente, tienen bien establecido cuál es el procedimiento y esto es de manera regular, ¿no? Tanto en la construcción del edificio como en todos los elementos internos, como puede ser el aire acondicionado, como puede ser la parte de transportar agua, etcétera. Esto también se puede homologar a un sistema de seguridad, siendo que los sistemas de seguridad muy básicos no pueden hacer autodiagnóstico. Sin embargo, los sistemas más avanzados, tanto a entradas como salidas y tanto el control, tienen sistemas de señales de retroalimentación para estar checando que tanto entradas como salidas estén funcionando de manera correcta. Y finalmente, causas comunes de falla, que son como su nombre lo indica, las causas comunes que pueden hacer fallar al sistema. Y por lo tanto, el sistema tiene que ser a prueba de estas causas comunes de falla. Por ejemplo, una casa de campaña sí podría soportar un terremoto, pero no podría soportar un tifón, porque la fuerza del aire, la fuerza del agua, romperían estas pipas, ¿no?, que comentábamos. No podría soportar fuego porque su construcción haría que se quemara la tela de la casa de campaña. La casa de madera, un terremoto lo podría sobrevivir bajo ciertas circunstancias, un tifón también, mientras no sea tan fuerte. El fuego probablemente no. Aquí tiene menor puntuación. ¿Por qué? Porque es de madera, ¿no? Y la madera va a ser el combustible para que se pueda quemar. Sin embargo, el edificio de oficinas tiene elementos tanto para el terremoto, desde sus cimientos, para el tifón y para el fuego. Entonces, el edificio de oficinas podrá sobrevivir a las causas comunes de falla en el caso de la parte inmobiliaria. Para la parte de seguridad funcional, ¿cuáles serían las causas comunes de falla? Uno, que los elementos vengan mal de fábrica, que los elementos sufran algún daño eléctrico, que los elementos sufran algún daño mecánico, o que el sistema de seguridad en general pueda ser bypassado. Sin embargo, el sistema de seguridad actualmente eh, tiene ya estos elementos para evitar ese tipo de cuestiones. Por ejemplo, para evitar bypasseos, podemos codificar los switches. Los controles actualmente mandan señales diferentes para evitar que se induzcan 24 volts de manera directa. Por lo tanto, será mucho más difícil bypassearlos y así con las demás cuestiones, ¿no?, eléctricas. Ahora, haciendo la homologación ya en lo que es la vida real, veamos qué son las categorías. Categoría 1 quiere decir que es un canal simple. Usamos elementos que son de seguridad, o sea, son elementos confiables. Sin embargo, aquí la entrada y la salida van conectadas directamente. No hay ningún tipo de control. No hay algún elemento que esté checando que estos elementos funcionan correctamente. Solo podemos confiar en que son elementos certificados que van a durar una buena cantidad de tiempo, pero no hay nada que los esté monitoreando. Cuando avanzamos a categoría 2, estamos hablando de que ya agregamos lo que es la retroalimentación. Y esto se logra a través de un control que va a mandar una señal a los contactos auxiliares de la salida y esta señal va a regresar. De esta manera estamos checando que esa salida esté funcionando correctamente. Con funcionar correctamente nos referimos a que los contactos no se queden pegados. De igual manera, esto lo puede hacer a través de los contactos de las entradas. Cuando pasamos a categoría 3, hablamos ya de control confiable. Aquí tenemos 3 características muy importantes. Dualidad, eso quiere decir que ahora en todas mis señales tengo doble. Por ejemplo, en el paro de emergencia tengo 2 señales, en el switch de puerta tengo 2 señales y a la salida también tengo 2 señales para 2 contactores. La siguiente es la diversidad. Quiere decir que tengo diversidad en tecnologías, es decir, tengo elementos mecánicos, electromecánicos y tengo diversidad en la parte de los lotes. ¿Por qué? Porque si llegara un lote defectuoso de cierto producto, es más probable que fallen 2 cosas al mismo tiempo. Por lo tanto, hay que variar también esta parte.
Lo último es el diagnóstico categoría 2. Diagnóstico es mandar esta señal a través de contactos auxiliares a las salidas para revisar que todo esté funcionando correctamente y llegar a hacer un diagnóstico central. Cualquier efecto será reportado directamente por el relevador de seguridad o el controlador de seguridad y no te dejará reiniciar un ciclo nuevamente de maquinaria. ¿Sí? Creo que vamos a parar porque se cortó bastante. Entonces vamos a iniciar desde esa parte. Bueno, cuando pasamos a categoría 2, aquí agregamos algo muy importante que es el diagnóstico. El diagnóstico se logra a través de un relevador, un controlador de seguridad que pueda mandar una señal a través de los contactos auxiliares del contactor o de la salida para estar checando su correcto funcionamiento. Esto lo va a hacer de igual manera con los dispositivos de entrada, en este caso el switch de puerta. Ahora, al pasar a categoría 3, estamos hablando de control confiable y tiene tres características muy interesantes. Primero, dualidad. Dualidad se refiere a que todos mis dispositivos de entrada tienen doble canal. Es decir, en mi paro de emergencia hay dos señales, en mi door switch hay dos señales y también se verá reflejado a la salida. En lugar de un contactor, ahora tenemos dos contactores. Segundo es la diversidad de tecnologías. Tengo elementos electromecánicos, electrónicos, pero también se refiere a diversidad en cuanto a lotes. ¿Por qué? Porque si un lote de un mismo elemento llegara dañado, es muy probable que los dos fallen al mismo tiempo. Por lo tanto, tanto teniendo lotes diferentes, yo aseguro, ¿no?, que esto sea mucho menos probable. Finalmente es el diagnóstico. El diagnóstico es lo que viene desde la categoría 2 y consiste en mandar señales a través de los contactos auxiliares de las salidas y también a través de los contactos de las entradas para verificar su correcto funcionamiento. Si alguna falla se llegara a presentar, no perdemos la función de seguridad del sistema como tal, porque esta se va a reportar de manera efectiva. Finalmente, en categoría 4 tenemos las mismas características que categoría 3, sigue siendo control confiable. Esta categoría se usa para los riesgos más altos, pero hay una diferencia crucial, y es que aquí no podemos seriar elementos de entrada. Es decir, que cada dispositivo debería ir conectado directamente a una entrada diferente del relevador de seguridad, del controlador de seguridad. En cuanto a lo demás se mantiene similar, diversidad, dualidad y diagnóstico. ¿Por qué no podemos colocar elementos en serie? Porque al colocar elementos en serie agregamos elementos a una cadena y puede que el tiempo de respuesta o de detección de una falla peligrosa pueda tardar un poco más que si lo conectamos directamente. Tardar un poco más se refiere a tardar milisegundos más, pero eso puede ser una diferencia entre que la máquina se detenga en el tiempo indicado o no. Es la principal diferencia entre categoría 3 y categoría 4. Ahora que conocemos la parte de categorías de seguridad, tendremos que evaluar si nuestro sistema es realmente seguro. Hablamos al inicio de tener un performance level requerido para la máquina. Entonces, si yo tenía un performance level E, veremos aquí en la gráfica que yo tendría que seleccionar una categoría 4 de seguridad con una capacidad de diagnóstico alta y está en color verde, por lo tanto indica que el MTTFD tiene que ser alto. El MTTFD hablaba de la calidad de los componentes. Por lo tanto, tenemos que verificar que efectivamente en las fichas técnicas tengamos un MTTFD alto. Por el contrario, si yo tuviera una categoría, un performance level D, yo tendría que elegir tal vez categoría 3, categoría 2 incluso, pero dependerá. Por ejemplo, puedo usar categoría 2 con un MTTFD alto, con una capacidad de diagnóstico media, o puedo usar una categoría 3 con una capacidad de diagnóstico media, con un MTTFD alto también, incluso con un MTTFD medio. Ahora hablaremos de unos principales prejuicios en seguridad de maquinaria. Lo primero que se dice en seguridad de maquinaria es
La seguridad es algo que únicamente hay que hacer una vez. Como ya vimos, los cambios existen en cada momento de manera consciente e inconsciente. Como son mantenimientos, en un mantenimiento lo ideal es dejar la máquina como estaba antes, sin embargo, siempre pueden ocurrir cambios. Iniciativas de mejora de procesos, movimiento de equipos. Una vez al mover cualquier tipo de equipo, es una máquina totalmente diferente a cuando se usa un análisis de riesgo en primer lugar. Por lo tanto, al mover un equipo hay que volver a hacer un análisis. Y agentes inesperados externos, como puede ser la poca diligencia de algún trabajador que quiera hacer mal uso de las máquinas, como puede ser alguna cosa que no previmos antes y alguna circunstancia también externa, como la que estamos viviendo actualmente de la pandemia. ¿Por qué este tipo de cosas nos puede afectar en seguridad de maquinaria? Primero que nada, las personas dejaron de elaborar en la empresa o en sus lugares de trabajo durante varios meses. Segundo, están sometidas a un estrés constante por todas las noticias que escuchan. Por lo tanto, al regresar a su lugar de trabajo, no son las mismas personas que fueron cuando dejaron de ir. Por lo tanto, pueden que olviden ciertos aspectos, puede que obvien otros aspectos, pueden que estén más descuidados, puede que por el estrés generado por todas las noticias también tengan un comportamiento diferente hacia su trabajo. También por las nuevas medidas que se están aplicando, me refiero a la cuestión de lavarse las manos, de limpiar constantemente los lugares donde tenemos contacto. No está comprobado que esto pueda tener algún tipo de desgaste con los elementos, pero lo que sí puede hacer es cambiar como tal el procedimiento que haga, como ya mencionamos, que se obvíen ciertas circunstancias que se venían manejando con anterioridad. Por lo tanto, este es un cambio muy importante. Otro prejuicio es que la seguridad de maquinaria es muy cara y además de cara reduce la productividad agregando más elementos que antes no estaban y ahora tal vez me estorben. Pero recordemos que un accidente, una fatalidad, siempre conlleva a diferentes consecuencias y que estas consecuencias no nada más son la punta del iceberg, ¿no? Sino que es una serie de cosas que implica costos muy grandes. Ahora, en cuanto a la productividad, ¿realmente la seguridad te puede reducir la productividad? Fer, ¿podemos ¿Sí? volver a repetir la pestaña anterior? Ujú. Es que escuché un poquito de sonido atrás, entonces a lo Sí, mejor hay para sí, repetirlo. déjame cambio de lugar porque ya están saliendo mucho ruido de aquí. No te preocupes. El siguiente prejuicio es que la seguridad es muy cara y además reduce la productividad agregando elementos extra que antes no existían. Sin embargo, recordemos que un accidente o una fatalidad siempre involucra varias consecuencias y que estas consecuencias no solo son la punta del iceberg, sino que son consecuencias que pueden conllevar mucho dinero. Discúlpame, Creo es que que está ahí, saliendo otra vez más ruido. ajá. No, ¿sabes qué? Ahí se nos fue un poquito el internet. Si no donde estabas estaba bien, nada Ujú, más cuando, si quieres, cuando escuches ruido o así, pausamos ujú. y ya me dices como, ok, sigo, y ya, Ok. ¿va? Porque te digo, aquí no sé qué pasó, que se tardó mucho la diapositiva y no estaba pasando eso. El siguiente prejuicio es que la seguridad es muy cara y además reduce la productividad, agregando elementos extra que anteriormente no estaban en las máquinas. Sin embargo, recordemos que un accidente o una fatalidad conlleva muchos gastos, muchos costos, que no nada más son la punta del iceberg, sino que es una serie de costos que pueden resultar muy costosos. En cuanto a la productividad, ¿realmente es menos productivo por estos elementos, por estas barreras, por estos procedimientos que agregamos? No realmente. Actualmente la tecnología de seguridad de maquinaria nos permite tener procesos transparentes que no involucren ningún tipo de acción por el operador y que puedan mantener el nivel de seguridad adecuado. Por ejemplo, en la imagen podemos ver unas cortinas de seguridad
que impiden el paso de las personas a una zona peligrosa, pero gracias a una función llamada muting podemos permitir el acceso de pallets, de piezas, de cajas, de autos incluso, a la zona peligrosa sin que comprometa la seguridad. Esto de manera totalmente transparente. También a la hora de implementar contamos ya con herramientas que pueden hacerlo mucho más sencillo, como es el caso de programación automática. Y la seguridad también está evolucionando de manera que ahora podemos obtener datos muy interesantes, tanto de los dispositivos como tanto del proceso. Y esto nos puede ayudar mucho a la hora de tomar decisiones. En Omron existen diferentes tipos de soluciones en seguridad que incluyen prácticamente toda la gama de portafolio existente en seguridad, como son cortinas, escáneres, tapetes de seguridad, controladores, paros de emergencia, y todo esto lo podemos aplicar a cualquier tipo de proceso para reducir su nivel de riesgo. Por ejemplo, en la parte de monitoreo, la industria está girando a lo que es Industria 4.0. Para esto tenemos cortinas de seguridad IO-Link que pueden mandar tanto el nivel de luz individual de cajas de cortina, podemos detectar cuándo se está parando la máquina, por qué razón se está parando, y lo podemos tener en una red que nos puede dar información muy valiosa. Y gracias a también las ayudas visuales que implementa la cortina, podemos hacer una instalación mucho más rápida y también tener mantenimiento predictivo antes de que ocurra algún tipo de falla en el sistema. La seguridad también está evolucionando de manera que tenemos ya integración con otra tecnología. En este caso podemos tener sistemas híbridos. Con híbrido se refiere a que puedo mezclar diferentes tecnologías, como pueden ser sistemas de movimiento por servomotores, sistemas robóticos, podemos integrarlo con HMIs. Gracias a la tecnología de EtherCAT y Zip Safety podemos tener varias redes simultáneas, podemos tener módulos remotos en las máquinas y a través de lo que mencionamos, Industria 4.0, dispositivos IO-Link y también los dispositivos que vayan recopilando la información, hacer un cúmulo de esta información y mandarla a la nube, en este caso para su análisis. También es importante destacar que estas redes mencionadas, tanto Ethernet IP como EtherCAT, representan el 40% de la red total en el mercado de automatización. Por lo tanto, tendremos una solución para la mayoría de los usuarios, sin tener que modificar algún tipo de cuestión de conectividad. Lo podemos hacer mucho más sencillo. Como ya se mencionó, el diseño del sistema de seguridad se puede lograr de manera muy sencilla gracias a la programación automática. La verificación del sistema de seguridad se puede lograr de manera online, sencilla, con una sola persona. Y el mantenimiento también se puede lograr sin usar una computadora, sino hacerlo directamente en sitio. ¿Cómo funciona la programación automática? Para esto, lo primero que hay que hacer es llenar una pequeña tabla de verdad de cómo queremos que se comporte nuestro sistema. Posteriormente, la inteligencia artificial de la plataforma nos dará un programa prehecho al que le tendremos que hacer muy pocos cambios y esto nos ayudará rápidamente a implementar el sistema sin tener que hacer tanto diseño. Otra de las herramientas es la prueba de verificación online. Podemos confirmar en línea cómo está operando físicamente el sistema. Y una vez que hagamos esta comprobación física del sistema, nos creará un reporte con una firma de seguridad, que es una firma única, una fecha y una hora. Vamos a ver un video de cómo se tiene que hacer este procedimiento. La manera convencional de hacer una verificación del sistema de seguridad es una persona estando en la computadora checando que todo esté funcionando, que las entradas y salidas le estén llegando correctamente, y otra persona directamente en las máquinas haciendo el uso o la activación de los dispositivos. Vemos que esta manera de hacer las cosas probablemente no es la más fácil ni la más efectiva. Sin embargo, con las herramientas de las que hablamos actualmente,
Podemos hacerlo con una sola persona y podemos hacerlo de manera incluso inalámbrica. Gracias a la herramienta, yo puedo evaluar el sistema de seguridad directamente. Todo a través de un procedimiento muy sencillo que me indica qué acciones debo de hacer, las hago directamente en la máquina, compruebo que la señal efectivamente llegó con la computadora. Puedo colocar comentarios incluso, pero todo esto me dará un reporte, no requerimos más personal y es de una manera muy intuitiva de lo que puedo hacer. Por lo tanto, voy a ahorrar muchísimo tiempo a la hora de implementar o verificar mi sistema de seguridad. Finalmente tendremos un reporte de seguridad con la firma de seguridad, la fecha, la hora y mis comentarios. Aunado a esto también tenemos la parte de visualización. Contamos con pantallas prediseñadas que permiten monitorear muchas funciones y muchas variables que nos dan visibilidad del proceso y que nos dan información valiosa a la hora de toma de decisiones en cuanto a productividad y también en cuanto a la toma de decisiones de mantenimiento, ya que nos da una visibilidad de las variables tan sencilla que puedo saber precisamente dónde está cualquier tipo de problemas. Muchas gracias. Este sería toda la parte de la importancia de la seguridad de maquinaria. Como pudimos ver, las herramientas que existen actualmente nos ayudan a cumplir con la parte normativa de seguridad de maquinaria y nos ayudan a hacer una implementación de manera muy sencilla. Recordemos que hacemos todo esto para la protección de los usuarios y que esto conlleva grandes beneficios a la empresa. Muchas gracias. Para concluir, recordemos que todas estas herramientas nos ayudan a hacer una correcta implementación de sistemas de seguridad de maquinaria que cumplan con la normativa y que más allá de cumplir con la normativa nos van a ayudar a tener a nuestro personal seguro. Muchas gracias, los esperamos en el próximo Tech Day.